3 días después de mi boda, mi nuevo hijastro llegó a mi casa acompañado de un abogado y con unos documentos que, según ellos, permitirían que mi esposo tuviera el control de mi casa. Eran las 9:12 de la mañana de un martes. Recuerdo perfectamente la hora porque acababa de mirar el reloj del microondas y me estaba preguntando si las 9 de la mañana era demasiado temprano para comer el último pedazo del pastel de bodas. A mis 57 años, ya había decidido que con el pastel había muchas menos reglas de las que la gente quería hacer creer. Richard había salido alrededor de las 7:30 para reunirse con un cliente en Columbus. Yo todavía estaba en bata, tomando café y acomodando las tarjetas que habíamos recibido por nuestra boda sobre la barra de la cocina, cuando sonó el timbre de la cámara de seguridad. Miré mi teléfono. Era Evan, el hijo de 34 años de mi nuevo esposo. Estaba parado frente a mi puerta, vestido con un suéter azul marino que lo hacía ver mucho más preparado para una reunión de negocios que yo. A su lado había un hombre que jamás había visto. Traía un traje gris, un maletín de piel y una expresión demasiado seria para esa hora de la mañana. Abrí la puerta solo a la mitad. «Buenos días». «Hola, Maggie», dijo Evan con una sonrisa. «Perdón por venir sin avisar». El hombre que estaba junto a él extendió la mano. «Y Graham Pike». Le estreché la mano. Entonces agregó: «Soy abogado». Hay frases que pueden mejorar una mañana de martes. Traje donas. Ya no tienes que pagar impuestos de propiedad. George Clooney está perdido y necesita indicaciones. Pero soy abogado casi nunca es una de ellas. Miré a Evan. ¿Debería ponerme zapatos? Él soltó una carcajada, como si pensara que estaba bromeando. No estaba completamente bromeando. No pasa nada, dijo. Solo necesitamos arreglar unos documentos. Mi papá quería que nos encargáramos de esto. Mi esposo tiene mi número de teléfono. Sí, pero está ocupado con un cliente. Miré a Graham. Para mi sorpresa, él ya parecía un poco incómodo. Y eso me llamó la atención. Finalmente, los dejé pasar. Nos sentamos en el comedor, justo en la misma mesa donde, apenas 3 noches antes, Richard y yo habíamos abierto una botella de champaña después de regresar de nuestra recepción de bodas. Todavía había 2 tarjetas de felicitación sin abrir sobre el mueble de la sala. Graham puso una carpeta frente a mí. Entiendo que Richard habló contigo sobre algunos cambios relacionados con la planificación de su patrimonio. No. Graham se quedó callado por un segundo. Evan intervino rápidamente. Bueno, quizá no específicamente. Lo miré. Entonces, ¿qué significa exactamente habló contigo? Evan sonrió con un poco de nerviosismo. Maggie, esto es algo completamente normal. Es un trámite de rutina. Esa palabra me hizo levantar una ceja. Rutina. Había aprendido que cuando alguien llega a tu casa 3 días después de tu boda acompañado de un abogado y te dice que algo es de rutina, casi siempre hay una razón para prestar mucha atención. Tomé la carpeta, pero todavía no la abrí. ¿Y qué tipo de trámite rutinario requiere que mi hijastro venga hasta mi casa con un abogado? Evan intercambió una mirada rápida con Graham. En ese momento entendí que aquello no tenía absolutamente nada de rutinario. Abrí la carpeta. En la primera página aparecía un nombre grande en la parte de arriba, Bennett Family Holdings LLC. Durante los 32 años que estuve casada con Thomas, aprendí a leer suficientes documentos legales como para entender algo muy importante, cuando alguien está esperando que pongas tu firma en un papel. Nunca debes empezar por la página donde aparece la firma. Así que regresé a la primera página y empecé a leer desde el principio. Graham me explicó que la propuesta consistía en transferir el título de mi casa a esa empresa. Mientras hablaba, utilizó palabras que sonaban muy elegantes y complicadas, como protección de bienes, organización del patrimonio y hacer las cosas más sencillas para la familia. Lo dejé terminar sin interrumpirlo. Después hice una pregunta muy sencilla. ¿Quién es el dueño de Bennett Family Holdings? Evan respondió demasiado rápido. Es la empresa de mi papá. Graham lo corrigió inmediatamente. Richard es el socio administrador.
Evan también tiene una participación en la empresa. Miré a uno y luego al otro. ¿Y qué participación tengo yo? Ninguno respondió de inmediato. Y ese silencio me dio toda la respuesta que necesitaba. Respiré profundamente. Y entonces déjenme ver si entendí bien. En esa empresa familiar está mi esposo. Sí, respondió Graham. ¿Y también está su hijo? Sí. ¿Y yo no? Graham acomodó los documentos frente a él. La estructura de propiedad se puede modificar, por supuesto. Lo miré directamente a los ojos. Pero quieren meter mi casa en esa empresa. Evan soltó un suspiro. Es solo papeleo, Maggie. Casi sonreí. Había notado que la gente suele decir es solo papeleo cuando quiere que otra persona firme algo que podría cambiarle la vida. Graham estuvo a punto de sonreír también. Evan no. Para entender por qué aquello me preocupaba tanto, hay que saber algo sobre mi casa. No era una mansión enorme detrás de una reja de hierro. Era una casa cómoda de ladrillo en Dublín, Ohio. Tenía 4 recámaras, un patio trasero pequeño y una cocina que habíamos remodelado 8 años atrás. La remodelación ocurrió porque un día Thomas abrió un gabinete y la puerta completa terminó cayéndosele en la mano. Todavía me daba risa recordarlo. Thomas y yo habíamos comprado aquella casa juntos. Ahí habíamos criado a nuestra hija. Thomas también murió ahí. Y para ese momento, la hipoteca llevaba años completamente pagada. Yo no era una mujer obsesionada con cada silla, cada lámpara o cada rincón de la casa. Pero había una cosa que sí importaba, la escritura estaba a mi nombre. Y apenas 3 días después de volver a casarme, tenía a 2 hombres sentados frente a mí, en mi propia mesa, tratando de explicarme por qué eso debía cambiar. Tomé mi teléfono. Voy a llamar a Richard. Evan se recostó en la silla. Mi papá está en una reunión. Entonces me devolverá la llamada cuando termine. Marqué el número. Entró directo al buzón de voz. Esperé unos 30 segundos y volví a llamar. Otra vez, buzón de voz. Evan miró su reloj. Lo noté porque lo volvió a revisar unos 2 minutos después. ¿Tienes algún lugar al que necesites llegar? Pregunté. No. Porque tu reloj parece estar muy preocupado por ti. Evan me lanzó una mirada molesta. Después dijo algo que cambió completamente el ambiente de la habitación. Maggie, mi papá dijo que probablemente te ibas a poner emocional por la casa. Me quedé callada. No porque me hubiera ofendido. A lo largo de mi vida, personas mucho mejores que Evan me habían dicho cosas mucho peores. Lo que realmente me molestó fue otra cosa. Richard ya había hablado con su hijo sobre esta conversación. Había anticipado cómo iba a reaccionar yo. Tal vez incluso habían planeado qué hacer si me negaba. Miré nuevamente a Graham. Si firmo esto, ¿qué autoridad tendría Richard sobre una propiedad que pertenece a esta empresa? Graham escogió sus palabras con mucho cuidado. Como administrador, tendría bastante autoridad bajo el acuerdo operativo de la empresa. Eso podría incluir cosas como solicitar préstamos usando los bienes de la LLC como respaldo. Me quedé completamente quieta. Porque acababa de entender lo que realmente me estaban pidiendo. No querían simplemente hacer un trámite. Querían que pusiera mi casa, la casa que había comprado con Thomas, donde habíamos criado a nuestra hija y que ya estaba completamente pagada, dentro de una empresa controlada por mi nuevo esposo y su hijo. Y una vez que estuviera ahí, Richard tendría autoridad sobre ella. Por primera vez desde que aquellos 2 hombres habían llegado a mi puerta, dejé de pensar que aquello era una simple visita incómoda. Algo mucho más grande estaba sucediendo. Graham hizo una pausa. Potencialmente, sí. Evan intervino de inmediato. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Yo no le respondí a Evan. Miré directamente al abogado. ¿Y es cierto? Graham asintió una sola vez. El acuerdo sí contempla la posibilidad de realizar operaciones de financiamiento usando propiedades de la empresa. Cerré la carpeta. Entonces no voy a firmar nada. Evan me miró fijamente.
¿Y en serio? Muy en serio. Pero ni siquiera has leído todos los documentos. Entonces con más razón no voy a firmarlos. Antes de que Evan pudiera responder, Graham habló. Señora Bennett, usted tiene todo el derecho de llevar estos documentos con un abogado independiente para que los revise. Señora Bennett. Todavía me parecía extraño escuchar ese nombre después de mi boda. Por un momento casi volteé a ver si estaba hablando con alguien más. Evan empujó su silla hacia atrás y se levantó. Mi papá solo está tratando de proteger a la familia. Lo miré directamente a los ojos. Yo pensaba que yo era parte de esa familia. Después de eso, Evan ya no tuvo mucho que decir. Graham guardó sus documentos en el maletín. Yo conservé las copias que me habían entregado. Cuando llegaron a la puerta, Evan se volteó hacia mí. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Lo miré con calma. Entonces Richard no debería tener ningún problema en explicarme exactamente qué es. No respondió. Los dos salieron de mi casa a las 9:47 de la mañana. Cerré la puerta con llave y me quedé parada unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Después tomé mi teléfono y llamé a Laura Chen. Laura había manejado durante años todos los asuntos relacionados con el patrimonio de Thomas y mío. También había trabajado con el abogado que me representó cuando Richard y yo negociamos nuestro acuerdo prenupcial antes de casarnos. Contestó al cuarto tono. Maggie, ¿no se supone que acabas de casarte y que deberías estar ignorando a todo el mundo? A pesar de todo, sonreí. Ese era el plan. ¿Y entonces qué pasó? Mi hijastro acaba de traerme un abogado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso parece haber pasado demasiado rápido. No pude evitar soltar una pequeña carcajada. Tengo unos documentos que necesito que revises. Mándamelos. Después de colgar, preparé otra taza de café y volví a sentarme en la mesa del comedor. No estaba tratando de jugar a ser detective. Tampoco había decidido de repente que Richard era una especie de criminal genio que tenía un plan secreto para destruirme. Quería encontrar una explicación sencilla. Una explicación aburrida. De hecho, estaba esperando encontrar una. Mientras volvía a revisar el acuerdo de la empresa, encontré la parte que Graham había mencionado. El administrador tenía autorización para negociar operaciones de financiamiento relacionadas con las propiedades de la empresa. Eso no significaba necesariamente que Richard tuviera pensado pedir un préstamo usando mi casa como garantía. Pero sí significaba que habría sido una completa irresponsabilidad de mi parte ignorar esa posibilidad. Entonces revisé nuevamente los documentos de la LLC. Busqué el agente registrado. La dirección de la empresa. El nombre del administrador. Y, finalmente, la fecha en que se había creado. Leí la fecha una vez. Después la volví a leer. 11 días antes de nuestra boda. Me quedé completamente quieta. Eso me preocupó mucho más que cualquier cosa que Evan hubiera dicho esa mañana. 11 días antes de nuestra boda, yo había estado discutiendo con la florista porque no estaba segura de si realmente necesitábamos poner flores y follaje extra en las mesas. Pensaba que nadie lo recordaría después. Mientras yo estaba preocupada por los detalles de la boda, Richard estaba creando Bennett Family Holdings. Aún así, quería creer que existía una explicación inocente. La quería tanto que, incluso ahora, me da un poco de vergüenza admitir lo rápido que empecé a inventar posibles explicaciones para justificarlo. Tal vez su contador se lo había recomendado. Tal vez la empresa tenía que ver con alguna propiedad completamente diferente. Tal vez Evan era quien estaba presionando para hacer todos esos cambios. Tal vez Richard simplemente había creado la empresa como parte de una estrategia financiera que no tenía nada que ver conmigo. Me aferré a todas esas posibilidades porque todavía no quería creer que mi nuevo esposo pudiera estar planeando algo a mis espaldas. Pero había un detalle que ninguna de esas explicaciones podía borrar. Bennett Family Holdings había sido creada 11 días antes de nuestra boda. Y ahora querían poner mi casa dentro de ella. Entonces miré las tarjetas de boda que estaban sobre la barra de la cocina. Una seguía abierta y decía, para Maggie y Richard,
Que este sea el comienzo de su etapa más feliz. Extendí la mano y la puse boca abajo. Para ese momento, ya no me preguntaba por qué mi esposo quería meter mi casa en una LLC. La pregunta que realmente me estaba atormentando era otra. ¿Por qué había creado esa empresa antes de que yo siquiera me convirtiera en su esposa? No le conté a Richard que había llamado a Laura. Tal vez eso suene como si estuviera planeando algo a sus espaldas, pero no era así. Al menos, no se sentía de esa manera en ese momento. Simplemente quería tener una conversación en la que yo pudiera hacer preguntas sin estar reaccionando a información que alguien más ya había tenido tiempo de preparar. Después de que Evan se fue, pasé casi toda la tarde haciendo cosas normales, pero haciéndolas bastante mal. Puse el lavavajillas aunque estaba medio vacío. Metí ropa a la lavadora y después se me olvidó por completo que la había puesto. Fui al supermercado por leche y regresé a casa con filtros para café, plátanos y, por alguna razón, nada de leche. Mi cabeza seguía regresando a la misma pregunta. ¿Por qué antes de la boda? Y una vez que esa pregunta se instaló en mi mente, comenzaron a regresar recuerdos de conversaciones anteriores. No eran conversaciones dramáticas. Ese es el problema con mirar las cosas después de que ya sabes algo. En el momento nadie pone música de suspenso cuando alguien te pregunta algo aparentemente normal. Unos 6 meses antes, Richard y yo estábamos sentados en el patio trasero cuando me preguntó. Tú y Tom compraron esta casa en 1998, ¿verdad? ¿Todavía tienen hipoteca? Me reí. A nuestra edad, espero que no. Richard sonrió. Muy bien. Y eso fue todo. Otra vez, mientras regresábamos a casa después de cenar, me preguntó si Thomas había conservado alguna propiedad comercial después de vender su empresa. Un par de edificios, le respondí. Algunos todavía siguen siendo de la familia. Después cambió de tema y comenzó a hablar de fútbol de Ohio State. En ese momento, ninguna de esas conversaciones me pareció extraña. Richard sabía que yo tenía dinero. Eso nunca había sido un secreto entre nosotros. Cuando negociamos el acuerdo prenupcial, los dos tuvimos abogados independientes. Mis documentos financieros dejaban bastante claro que yo tenía bienes importantes que había obtenido durante mi matrimonio con Thomas. Richard también tenía lo suyo, cuentas de jubilación, participaciones en negocios y propiedades. Él tenía sus bienes. Yo tenía los míos. No éramos dos jóvenes de 25 años empezando una vida juntos con un sofá viejo y $1,200 en el banco. Éramos personas alrededor de los 60 años, o casi en mi caso, con décadas de vida, trabajo y decisiones financieras detrás de nosotros. El valor exacto de mis inversiones no era algo que yo estuviera comentando mientras cenábamos pastel de carne. Pero ahora comenzaba a pensar que Richard sí había estado prestando atención a cómo estaban distribuidas las cosas. Hubo un recuerdo que me molestó más que los demás. Un día yo estaba quejándome por el precio que me habían dado para reemplazar una parte del techo de la casa. Richard se rió y me dijo: «Tienes suerte de no tener que preocuparte por el dinero como la gente normal». Yo también me reí en aquel momento. Pero ahora, sentada sola en la mesa de mi cocina, escuché aquella frase de una manera completamente diferente. No tienes que preocuparte por el dinero como la gente normal. De repente, esas palabras ya no sonaban como un comentario cariñoso. Sonaban como si Richard hubiera estado observando mi situación financiera mucho más de lo que yo había imaginado. A las 6:40 de la tarde, escuché cómo se abría la puerta del garaje. Richard entró cargando una bolsa de papel blanca de un pequeño restaurante italiano que me gustaba mucho. «Traigo una ofrenda de paz», dijo. En ese momento pensé que había elegido unas palabras bastante desafortunadas. «¿Paz por qué?», pregunté. Apareció a la entrada de la cocina y me dio un beso en la mejilla. Había estado fuera todo el día, apenas 3 días después de nuestra boda. Levantó la bolsa y sonrió. «Traje lasaña, pan con ajo y esa ensalada que te gusta, la que lleva demasiado queso». Lo observé mientras sacaba la comida de la bolsa y la colocaba sobre la mesa. Se veía completamente normal. Y quizá ese era el problema. Porque yo ya sabía que, detrás de aquella apariencia tranquila,
Había preguntas que todavía no tenían respuesta. Traía la misma camisa azul con la que había salido esa mañana. Tenía sus lentes para leer asomándose del bolsillo de la camisa y una pequeña arruga entre las cejas, señal de que había pasado todo el día revisando contratos. Casi deseé que se viera culpable. Pero no. Se veía exactamente como mi esposo. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunté. Largo. ¿Pasó algo fuera de lo normal? No realmente. Sacó 2 platos del gabinete y los puso sobre la mesa. Yo esperé. Él no dijo nada más. Finalmente, rompí el silencio. Tu hijo llevó a un abogado a mi casa. Richard se quedó quieto, con el recipiente de la lasaña todavía a medio abrir. Y ahí apareció. Solo por un segundo. Su expresión cambió. Maggie. El abogado se llama Graham. Conozco a Graham. Me imaginé. No parecía alguien que hubiera ido a ofrecerme una suscripción a una revista. Richard dejó el recipiente sobre la mesa. Evan no debía ir a tu casa sin hablar conmigo primero. Eso es interesante, porque Evan parecía pensar que tú lo habías enviado. Y le dije que necesitábamos poner algunas cosas en orden. ¿Y él se adelantó? Sí. ¿Con tu abogado? Bueno, Graham ya ha trabajado conmigo antes. Saqué una silla. Siéntate. Richard me miró. ¿Podemos cenar primero? No. Se sentó. Puse los documentos de la LLC sobre la mesa, justo entre nosotros. ¿Qué es Bennett Family Holdings? Richard se pasó una mano por la frente. Es exactamente lo que Graham probablemente te explicó. Una empresa para reunir algunos bienes familiares, organizar asuntos del patrimonio y proteger ciertas propiedades. Entonces, ¿por qué mi nombre no aparece ahí? Podría aparecer. Pero no aparece. Richard suspiró. Maggie, te estás preocupando demasiado por un simple borrador. Señalé los papeles. ¿Por qué ese borrador estaba en mi casa y tenía un espacio para que yo lo firmara? Richard se recostó en la silla. Porque eventualmente pensé que podríamos poner la casa dentro de la empresa. ¿Tú lo pensaste? Sí. ¿Y pensabas preguntarme antes de hacerlo o después de que firmara? La expresión de Richard cambió. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. Tampoco es justo que yo me entere de esto 3 días después de nuestra boda. Nos quedamos en silencio durante unos segundos. Finalmente, Richard habló. Mira, Evan manejó todo esto muy mal. Voy a hablar con él. Negué con la cabeza. Esto no se trata de Evan. Y él fue quien apareció en tu casa. Sí. Pero tú creaste la empresa. Saqué la página donde aparecía la información de la LLC, la deslicé sobre la mesa y señalé la fecha con el dedo. 11 días antes de nuestra boda. Richard bajó la mirada hacia el documento por primera vez. La expresión de arrepentimiento que había tenido desapareció. Ahora parecía molesto. Entonces, ¿qué? Preguntó. ¿Yo no podía hacer nada 11 días antes de nuestra boda? Lo miré. No dije eso. Sabíamos que nos íbamos a casar. Sí. De entonces, ¿cuál es el problema? Señalé nuevamente la fecha. El problema es que, 11 días antes de nuestra boda, tú ya sabías dónde querías poner mi casa. Richard se levantó. Oh, vamos, Maggie. No. Explícame. Él soltó un suspiro. Ahora estamos casados. En algún momento tiene que existir un nosotros. Le estoy de acuerdo. Eso pareció sorprenderlo. Continué. Claro que debería existir un nosotros. Sus hombros se relajaron un poco. Pero yo terminé la frase. Ese nosotros no empieza poniendo tu nombre al frente de una decisión sobre mi escritura. Richard apartó la mirada. Y yo odiaba que estuviéramos teniendo aquella conversación. Esa es probablemente la parte que la gente no entiende cuando escucha una historia así después.
Piensan que, en el momento en que descubres algo extraño, automáticamente te sientes fuerte, inteligente o victoriosa. Yo no me sentía así. Me sentía cansada. Muy cansada. Lo único que quería era que Richard me dijera una cosa, cualquier cosa, que tuviera sentido. Quería escuchar una explicación que me permitiera regresar 3 horas en el tiempo y dejar de preguntarme si había algo detrás de todo aquello. Quería creerle. Pero, por primera vez desde que nos casamos, no estaba segura de poder hacerlo. Finalmente, Richard volvió a sentarse. Tienes razón. Debí hablar contigo primero. No dije nada. Sí, continuó. Y tampoco debí dejar que Evan se involucrara. O entonces, ¿qué vas a hacer? Yo me encargo de esto. ¿Qué significa eso? No vamos a poner la casa en la empresa. Así de fácil lo dijo. Richard extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía, pero yo no se la di. Su expresión cambió. Maggie, lo siento. Y lo peor de todo era que parecía sinceramente arrepentido. Eso hizo que todo fuera todavía más difícil. Unos 20 minutos después cenamos. La lasaña ya estaba fría. Ninguno de los dos hizo comentario alguno. Esa noche, Richard me dijo que dormiría en el cuarto de huéspedes para darme un poco de espacio. No tienes que hacerlo, le dije. Y creo que sí. Después de que salió de la recámara, me quedé despierta mirando el techo. Sobre el buró había una fotografía de nuestra boda enmarcada. En la foto, Richard no estaba mirando a la cámara. Me estaba mirando a mí. Y eso me hizo recordar el primer año después de la muerte de Thomas. La gente se preocupaba por mí cuando llegaban los cumpleaños y los aniversarios. Pero nadie me había advertido sobre los martes. Los martes eran peores. No pasaba nada especial. Nadie te llamaba para saber cómo estabas. Nadie aparecía de repente para acompañarte. Simplemente llegabas a casa con las bolsas del supermercado y te dabas cuenta de que ya no había nadie a quien le importara si habías comprado la leche o si se te había olvidado. Una vez, aproximadamente 6 meses después de la muerte de Thomas, regresé a casa después de cenar con Denise. Entré por la puerta y, sin pensar, grité. Tom. No vas a creer lo que me contó Denise. Me quedé callada a mitad de la frase. La casa respondió con silencio. No hubo nadie que contestara. Richard había cambiado eso. Con él, los días normales volvieron a sentirse normales. Había café por las mañanas. Alguien se quejaba de que el termostato estaba demasiado alto o demasiado bajo. Alguien preguntaba si necesitábamos comprar algo cuando fuera al supermercado. Eran cosas pequeñas. Cosas que antes había dado por sentadas. Y yo todavía no estaba lista para creer que todo eso había sido parte de un plan. A la mañana siguiente, Laura me llamó. Ya revisé los documentos. Me fui a la antigua oficina de Thomas, cerré la puerta y me senté. Y dime que estoy exagerando. Laura guardó silencio por un momento. No puedo decirte eso. No era la respuesta que yo quería escuchar. Me explicó que nadie podía transferir mi casa a esa empresa sin mi firma. En ese momento no estaba en peligro inmediato. Pero si yo aceptaba transferir la propiedad, la casa pasaría a formar parte de los bienes de la LLC. Y, como administrador, Richard tendría bastante autoridad según el acuerdo. ¿Qué podría hacer exactamente? Pregunté. Entre otras cosas, podría negociar operaciones de financiamiento utilizando los bienes de la empresa. Miré por la ventana. ¿Quieres decir que podría pedir dinero prestado usando mi casa como respaldo? Esa es precisamente una de las preocupaciones. Hay detalles y ciertas limitaciones que tendríamos que revisar con más cuidado, pero antes de transferir cualquier propiedad, eso es algo que yo tomaría muy en serio. Me senté lentamente. Laura me hizo otra pregunta. ¿Richard te ha mencionado que necesita alguna propiedad como garantía? No. ¿Ha hablado de algún préstamo para su negocio? No. ¿De algún proyecto nuevo que esté teniendo problemas? No. Laura guardó silencio. Después dijo.
Hay algo que encontré y creo que debería saber. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿Qué encontraste? Richard y Evan están relacionados con un proyecto de remodelación y desarrollo en las afueras de Dayton. Eso no era nuevo para mí. Richard llevaba casi un año hablando de Dayton. Lo que yo no sabía era que ese proyecto recientemente estaba buscando financiamiento adicional. Laura tuvo mucho cuidado de no sacar conclusiones que no pudiera demostrar. No necesitaba hacerlo. Yo ya estaba conectando las piezas. Pensé en Evan sentado frente a mí en la mesa del comedor, mirando su reloj una y otra vez. De repente, su prisa tenía sentido. Tal vez Bennett Family Holdings no se había creado pensando en lo que pasaría con mi casa después de que yo muriera. Tal vez tenía que ver con lo que Richard necesitaba hacer con mi casa mientras yo todavía estaba viva. Laura no encontró una carpeta secreta que explicara absolutamente todo. Ojalá la vida funcionara así. Ojalá existiera una carpeta con una etiqueta que dijera, cosas importantes que tu esposo olvidó contarte. La abres, lees todo y para la hora de la comida ya tienes todas las respuestas. Pero la vida no funciona de esa manera. Durante los siguientes 2 días, Laura y yo tuvimos que juntar pequeñas piezas de información. Por separado, ninguna parecía demasiado importante. Pero cuando empezaron a aparecer juntas, la historia comenzó a verse diferente. El proyecto de Richard y Evan en las afueras de Dayton había comenzado con una idea que, al principio, sonaba bastante razonable. Y eso era precisamente lo que hacía que todo fuera mucho más difícil de entender. Habían comprado un antiguo complejo de oficinas junto con otros 2 inversionistas. La idea era remodelarlo y convertir una parte en departamentos, con restaurantes y tiendas en la planta baja. Meses antes, Richard me había enseñado los diseños del proyecto. En las imágenes aparecían árboles donde en realidad no había ninguno. Parejas jóvenes tomando café en los balcones. Y hasta aparecía un Golden Retriever en una de las ilustraciones. Al parecer, cada vez que un desarrollador quiere convencerte de que un lugar será perfecto para vivir, tiene que poner un perro bonito en alguna parte. Yo le había dicho a Richard que el proyecto se veía muy bien. Lo que no me había contado era que las cuentas habían cambiado muchísimo. Los costos de construcción habían subido. Un grupo de restaurantes se había retirado del proyecto. Uno de los inversionistas se había negado a poner más dinero. Y ahora el banco quería garantías financieras adicionales antes de aprobar la siguiente etapa del financiamiento. Laura calculó que el problema inmediato rondaba los $2.8 millones. No necesitaba tomar un curso de bienes raíces comerciales para entender lo que estaba pasando. Habían comprado algo muy caro usando dinero prestado. El proyecto no estaba generando los ingresos que habían calculado. Y ahora todos estaban buscando a alguien más que asumiera el riesgo. Al parecer, esa persona podía ser yo. Durante esos 2 días, Richard se volvió increíblemente atento conmigo. El jueves por la mañana, preparó café antes de que yo bajara a la cocina. Esa misma tarde aparecieron flores sobre la barra. El viernes llegó a casa con el desayuno de un restaurante que nos gustaba. Finalmente miré las flores y le dije: «Sabes, los crisantemos no pueden arreglar documentos legales». Richard sonrió cansado. «Ya sé». «Entonces, ¿qué están haciendo aquí?» «Solo son flores, Maggie». Por poco logra hacerme sonreír. Richard siempre había sido bueno en eso. Sabía cómo bajar la tensión de una conversación sin hacerte sentir tonta por estar molesta. Después me dijo: «Hablé con Evan». Lo miré. «¿Y? No va a volver a molestarte con esto. Ese no es exactamente el problema». «Él lo sé». Se sentó frente a mí. «Voy a cerrar la LLC si eso es lo que quieres». Lo observé. «Hazlo». Richard pareció sorprendido. ¿Así de fácil? Sí. ¿Por qué? Porque fue una mala idea. Era exactamente lo que yo quería escuchar. Y, justamente por eso, me hizo sentir todavía más desconfiada. Una parte de mí se sintió demasiado aliviada al escucharlo aceptar tan rápido. Richard extendió la mano hacia mí. Esta vez sí dejé que me tomara de la mano.
Manejé todo esto muy mal, Maggie. Sí, lo hiciste. Lo sé. Durante unos segundos, pude imaginar que todavía existía una manera de arreglar las cosas. No completamente. No como antes. Pero quizá lo suficiente para empezar de nuevo. Entonces, el viernes por la tarde, Laura volvió a llamarme. ¿Conoces a un hombre llamado Carl Whitfield? El nombre me resultaba familiar. Sí. Es uno de los inversionistas de Richard. Laura hizo una pequeña pausa. Era uno de sus inversionistas. Eso me llamó la atención. Carl Whitfield tenía 66 años y era dueño de varias empresas de suministros industriales. Tenía ese tipo de seguridad que solo desarrollas después de pasar 40 años firmando cheques por el frente en lugar de recibirlos por atrás. Yo lo había conocido un par de veces. No éramos amigos. Pero sabía quién era. Laura me explicó que Carl no se había puesto en contacto con ella porque quisiera salvarme. Eso era importante. Él y Richard tenían un desacuerdo relacionado con lo que se les había informado a los inversionistas sobre el financiamiento adicional que necesitaba el proyecto de Dayton. Carl estaba protegiendo sus propios intereses. Y, sinceramente, confiaba más en ese motivo que en cualquier supuesto acto de heroísmo repentino. Si Carl estaba hablando, no era porque le importara mi matrimonio. Era porque tenía dinero en juego. Y eso significaba que probablemente sabía cosas que Richard todavía no me había contado. ¿Qué quiere? Pregunté. Laura me explicó que Carl quería confirmar si Richard tenía autoridad para presentar otros recursos de la familia como posibles garantías o fuentes de dinero para el proyecto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué recursos de la familia? No lo especificó. Laura hizo una pausa. Pero hay algo más. Meses antes, Evan había reenviado varios correos relacionados con el proyecto mientras corría de una reunión a otra. Uno de los mensajes internos entre él y Richard había quedado debajo del correo reenviado. Carl lo había recibido por accidente. En ese momento, aparentemente no le había prestado mucha atención a una conversación privada sobre la futura esposa de Richard. Ahora sí. Con permiso de Carl, Laura me envió la parte importante de aquella conversación. Abrí el archivo en mi computadora. El primer mensaje era de Evan. Estaba fechado 6 semanas antes de mi boda. Lo leí una vez. Después lo volví a leer. Decía: cuando se casen, ella será más fácil de convencer. Empieza con la casa. No le menciones nada más hasta que se acostumbre a compartir. Me quedé mirando la pantalla. Laura seguía al teléfono. Maggie, sigo aquí. Debajo del mensaje de Evan estaba la respuesta de Richard. 4 palabras fueron suficientes para hacerme pedazos por dentro. Ella confía en mí. No presiones demasiado. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera recuerdo qué me dijo Laura después. Solo podía mirar esas palabras. Ella confía en mí. Richard no le había dicho a Evan que se mantuviera alejado de nuestras finanzas. No le había dicho que yo no era una cuenta bancaria de la que podían sacar dinero. Ni siquiera le había dicho: no hables así de mi esposa. Lo único que le había dicho era que no presionara demasiado. Como si el problema no fuera lo que querían hacer. Como si el único problema fuera que estaban tratando de hacerlo demasiado rápido. Necesito devolverte la llamada, le dije a Laura. Claro. Cerré la computadora. Pero unos segundos después la volví a abrir. Había más. Evan había escrito: incluso si Callahan solo le dejó 5 o 6 millones, eso sería suficiente para estabilizar esto. Me quedé mirando la pantalla. Dios mío. Y entonces me reí. No fue una risa de felicidad. Simplemente se me escapó. Tomé el teléfono y llamé a Denise. Contestó rápidamente. ¿Estás bien? No es precisamente un buen comienzo. Le leí el correo. Hubo un silencio. Después Denise dijo: espera. ¿Él cree que tienes 5 millones? Tal vez 6. Otra pausa.
Entonces intentaron entrar a Fort Knox creyendo que era una pequeña cooperativa de ahorro. Denise. Perdón. Estoy tratando de apoyarte. Volví a reírme. Pero esta vez la risa desapareció rápidamente. Porque había algo que necesitaba recordar. Thomas y yo no habíamos empezado siendo ricos. Cuando nuestra hija era pequeña, yo hacía las nóminas de la empresa en la mesa de la cocina después de acostarla. Yo me encargaba de los beneficios de los empleados cuando la compañía apenas tenía 11 trabajadores. Una vez pasé todo un domingo llamando a clientes porque nuestro sistema de facturación había dañado los registros de un mes completo de facturas. Thomas construyó aquella empresa. Pero no lo hizo solo. Muchas personas trabajaron para hacerla crecer. Y yo también aporté lo mío, aunque mi trabajo nunca fue tan llamativo. Años después, cuando vendimos nuestra participación mayoritaria en la compañía, invertimos el dinero que recibimos. También conservamos algunas propiedades comerciales. Después de la muerte de Thomas, hubo dinero proveniente de seguros. Y con el paso de los años, nuestras inversiones siguieron creciendo. Para cuando me casé con Richard, los bienes que yo controlaba por separado valían un poco más de $43 millones. Richard sabía que yo tenía mucho dinero. Nuestro acuerdo prenupcial se encargaba de dejar eso completamente claro. Ninguno de los dos entró al matrimonio fingiendo que empezábamos desde cero. Pero mi patrimonio actual no era algo que yo le informara cada cierto tiempo como si estuviera entregándole un reporte financiero. Y, por lo visto, Evan sabía muchísimo menos. Había tomado algunos comentarios que Richard había hecho sobre mi situación económica, les había agregado sus propias suposiciones y terminó creyendo que yo tenía 5 o 6 millones. Lo que Evan no sabía era que se había equivocado por una cantidad enorme. Y ahora, por primera vez, entendí algo que cambió por completo la manera en que veía aquella visita de 3 días antes. No estaban intentando quedarse con una pequeña parte de mis ahorros. Estaban tratando de tener acceso a una fortuna de más de $43 millones. Y yo todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguirla. Eso debería haber hecho que la situación pareciera menos aterradora. Pero ocurrió todo lo contrario. Ahora entendía que ellos no necesitaban saber que yo tenía $43 millones para empezar a hacer planes alrededor de mi propiedad. Con pensar que tenía 5 millones les había bastado. Esa noche me senté en el patio trasero hasta que los mosquitos decidieron que ya había pensado demasiado. Había una pregunta que llevaba horas tratando de evitar. ¿Qué habría pasado si Richard hubiera venido conmigo 6 semanas antes de nuestra boda y me hubiera dicho: Maggie, el proyecto de Dayton está en problemas. Podría perder mucho dinero. ¿Considerarías ayudarme? ¿Cuál habría sido mi respuesta? Yo sabía perfectamente la respuesta. Probablemente sí. Pero no habría dicho que sí sin hacer preguntas. No le habría entregado $2.8 millones simplemente porque me diera un beso y llegara con una lasaña. Habría querido saber todos los detalles. Laura habría revisado los documentos. Habríamos buscado maneras de proteger mi dinero. Pero probablemente habría ayudado a mi esposo. Y eso era precisamente lo que más me dolía. No que Richard necesitara algo de mí. Lo que me dolía era que hubiera decidido que pedir mi ayuda de manera honesta era menos útil que intentar manejarme y convencerme poco a poco. Poco después de las 7 de la noche, sonó mi teléfono. Era Richard. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola. Su voz sonaba diferente. No tenía ese tono encantador que siempre usaba. Tampoco estaba tratando de tranquilizarme cuidadosamente. Maggie, tenemos que hablar sobre lo que está pasando con Dayton. Me quedé en silencio. Hay algo que no te he contado. Miré por la ventana de la cocina. Las flores que me había llevado seguían sobre la barra. Está bien. Voy a llegar en unos 40 minutos. Colgamos. Menos de 10 minutos después, Laura me llamó. Recibí otro documento de Whitfield. Por un momento pensé que ya no quería saber nada más. ¿Qué es? Es una presentación financiera que el equipo de Richard distribuyó. Hay una sección donde describen posibles fuentes de apoyo económico.
Me quedé completamente quieta. ¿Qué dice? Laura leyó una frase del documento. Importante liquidez familiar disponible en caso de ser necesaria. Miré el anillo de bodas que llevaba en la mano. Entonces hice la única pregunta que realmente importaba. ¿De qué familia están hablando? Laura no respondió. No hacía falta. Los dos sabíamos la respuesta. Richard llegó a casa 32 minutos después. Lo sé porque estuve mirando el reloj. No porque estuviera esperando atraparlo en una mentira. Todavía esperaba que entrara por esa puerta y me contara suficiente verdad como para que los últimos días pudieran verse de otra manera. Lo encontré en la cocina. Yo estaba sentada en la mesa. Las flores que me había llevado estaban entre nosotros. Richard se quitó la chamarra y se sentó frente a mí. Debí decirte que Dayton estaba en problemas. Sí. Se pasó las dos manos por la cara. No se suponía que las cosas fueran a ponerse tan mal. Casi nunca se supone que las cosas terminen así. Entonces me contó el resto. El proyecto se estaba quedando sin dinero. El banco quería más garantías antes de continuar con el financiamiento. Los contratistas estaban esperando que les pagaran. Richard había garantizado personalmente una parte de la deuda. Si el proyecto fracasaba por completo, podía perder una cantidad muy importante de todo lo que había construido durante los últimos 30 años. Evan también tenía dinero invertido en el proyecto. Escuché todo sin interrumpir. Después hice una pregunta. ¿Cuánto necesitas? Richard dudó. De inmediato, alrededor de 3 millones. Hizo una pausa. 2.8 millones, exactamente. Levantó la mirada. Y en ese instante entendió algo. Se dio cuenta de que yo también había estado haciendo mis propias preguntas. O Laura encontró parte de la información, ¿verdad? Richard se recargó en la silla. Así que ahora tienes abogados investigando mi negocio. No. Tengo una abogada revisando unos documentos que tu hijo llevó a mi casa. Lo miré directamente. No es lo mismo. Richard bajó la mirada. No, Maggie. No lo es. Se levantó y caminó hacia el fregadero. Yo no estaba tratando de quitarte tu casa. Lo observé en silencio. Entonces, ¿por qué un abogado llegó a mi casa con documentos para transferirla? Richard tardó unos segundos en responder. Quería tener opciones. ¿Opciones para quién? Para nosotros. Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. Otra vez esa palabra. Richard se volteó hacia mí. ¿Qué palabra? Nosotros. Señalé los documentos que seguían sobre la mesa. ¿Qué nosotros? Richard no respondió. Yo señalé la carpeta de Bennett Family Holdings. Porque esa palabra no aparece por ningún lado en los documentos de Bennett Family Holdings. Y entonces me di cuenta de que el problema nunca había sido solamente mi casa. El verdadero problema era que Richard había empezado a tomar decisiones sobre mi dinero antes de preguntarme si yo quería formar parte de ellas. Richard se dio la vuelta. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Después volvió a sentarse. Su voz había cambiado. Ahora hablaba más despacio y con un tono mucho más tranquilo. ¿Sabes cuánta gente depende de este proyecto? Sé que no solo están tú y Evan. Hay contratistas, empleados, pequeños inversionistas y personas que confiaron en mí. Esa última palabra no pasó desapercibida para mí. Confiaron. Richard continuó. Si Dayton se viene abajo, no se trata solamente de que yo pierda dinero. Entiendo eso. ¿De verdad lo entiendes? Lo miré. Sí. Porque en este momento siento que me estás tratando como si fuera una persona cualquiera que llegó a tu puerta a pedirte un cheque. Richard negó con la cabeza. No. Tu hijo sí hizo eso. Richard hizo una pequeña mueca, como si mis palabras le hubieran dolido. Casi inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho. No porque fuera mentira.
sino porque no quería que cada conversación entre nosotros terminara convirtiéndose en una competencia para ver quién podía decir la frase más hiriente. Richard bajó la mirada hacia la mesa. Después habló. Si Thomas estuviera vivo y su empresa estuviera pasando por problemas, ¿lo ayudarías? Esa pregunta me dejó sin palabras. Richard levantó la mirada y me observó. ¿Lo ayudarías? No tenía sentido mentir. Sí. Thomas y yo habíamos arriesgado todo juntos más de una vez. Cuando apenas estábamos empezando con el negocio, incluso habíamos pedido dinero prestado usando nuestra primera casa como garantía para poder comprar equipo. Así que, claro que lo habría ayudado. Richard asintió lentamente. Entonces, ¿por qué conmigo es diferente? Odié lo razonable que sonaba aquella pregunta. Porque tú no eres Thomas. Lo sé. Y Thomas me lo habría pedido. Richard cambió de expresión. Continúe antes de perder el valor. Y él no habría creado una empresa a mis espaldas, se habría puesto él mismo como administrador y después habría enviado a alguien a mi casa con documentos para quedarse con mi propiedad. Richard guardó silencio. Después dijo. Lo siento. Lo sé. Voy a cerrar la LLC. Eso ya me lo dijiste. Y voy a mantener a Evan fuera de nuestras finanzas. Lo miré fijamente. Lo digo en serio, Maggie. Una parte de mí quería creerle desesperadamente. Casi podía sentir que empezaba a confiar nuevamente en él. Ahora me da un poco de vergüenza admitirlo. Pero en ese momento no me avergonzaba. Yo me había casado con ese hombre porque lo amaba. 3 días de problemas no podían borrar 18 meses de relación, recuerdos y sentimientos. Además, el duelo me había enseñado algo que pocas personas mencionan. Después de perder un matrimonio por la muerte, no tienes muchas ganas de destruir otro matrimonio. Incluso cuando tu sentido común está parado en una esquina, carraspeando y tratando de llamar tu atención. 2 días después, Richard y yo estábamos sentados en el consultorio de una terapeuta en Worthington. Se llamaba doctora Susan Keller. Probablemente tenía más o menos mi edad. Usaba zapatos sencillos y cómodos, y tenía una costumbre bastante incómoda. Dejaba que el silencio permaneciera en la habitación durante todo el tiempo que fuera necesario. No intentaba llenarlo con consejos. No cambiaba de tema. Simplemente esperaba. Y tarde o temprano, alguien terminaba diciendo la verdad solo porque ya no soportaba seguir sentado en silencio. Ese día, por primera vez, tuve la sensación de que quizá necesitábamos algo más que una disculpa. Necesitábamos descubrir si todavía podíamos construir un matrimonio basado en la confianza. Porque el problema ya no era solamente una casa, una empresa o un proyecto en Dayton. El verdadero problema era saber si Richard podía entender que amarme significaba respetar mis decisiones, incluso cuando necesitaba algo que yo tenía. En la sesión con la doctora Susan Keller, Richard explicó todo. Explicó los problemas del proyecto de Dayton. Explicó la fecha límite que tenían para conseguir financiamiento. Explicó el papel de Evan en todo aquello. Y explicó que, según él, siempre había tenido la intención de hablar conmigo sobre todo el asunto. La doctora Susan escuchó sin interrumpir. Después hizo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no le preguntaste a Maggie antes de hacer planes relacionados con su propiedad? Richard comenzó a hablar del banco y de las exigencias del préstamo. Susan esperó. Entonces habló de las fechas límite del proyecto. Ella siguió esperando. Después mencionó a Evan. Susan permaneció en silencio unos segundos más y finalmente dijo. Todo eso explica por qué necesitabas dinero. Richard se quedó callado. Pero no explica por qué no se lo pediste directamente a tu esposa. Hubo un largo silencio. Miré a Richard. Él estaba viendo el piso. Finalmente dijo. Pensé que me diría que no. Y, probablemente, esa fue la cosa más honesta que me había dicho en toda la semana. Lo miré. Nunca me diste la oportunidad de decidir. Richard asintió. Lo sé. Y en ese momento creí que realmente lo entendía. O, al menos, quería creerlo.
Los siguientes días no fueron fáciles. La gente ya comenzaba a escuchar rumores de que el proyecto de Dayton estaba teniendo problemas. Una mujer que conocíamos de algunas cenas del vecindario me encontró afuera del supermercado. Richard debe estar pasando por mucha presión. Sí. La mujer puso una mano sobre mi brazo. El matrimonio es una sociedad, Maggie. Entendí lo que quería decir. Ella no sabía suficiente sobre la situación como para intentar ser cruel. Pero aún así, después de que se fue, me quedé sentada dentro de mi camioneta durante 10 minutos. $43 millones. Ese número había dejado de sentirse como seguridad. Ahora empezaba a sentirse como una acusación. Yo podía resolver el problema inmediato de Richard. No de una manera despreocupada, porque $3 millones siguen siendo 3 millones, sin importar cuánto dinero tengas. Pero podía hacerlo sin perder mi casa. Sin preocuparme por pagar mis gastos. Sin cambiar mi vida. Y eso me hizo preguntarme algo difícil. ¿Negarme a ayudarlo solo porque me lo había pedido de la manera equivocada también era una forma de orgullo? Esa noche estuve a punto de llamar a Laura. Incluso había pensado exactamente qué le diría. Podría ser un préstamo garantizado. Con una evaluación independiente. Sin que Richard tuviera acceso a mis otros bienes. Sin participación de Evan. Con todo perfectamente documentado. Pero nunca hice esa llamada. Al día siguiente, Laura me llamó primero. Carl Wakefield volvió a ponerse en contacto conmigo. Cerré los ojos un momento. ¿Y ahora qué pasó? Richard se reunió ayer con otro grupo de posibles inversionistas. Me incorporé de inmediato. ¿O ayer? Sí. Ayer había sido el mismo día en que Richard y yo salimos de la terapia. ¿Qué les dijo? Laura hizo una pausa. La nueva presentación financiera es más cuidadosa. Eso no me tranquilizó en absoluto. Laura leyó una frase del documento. Recursos familiares adicionales en discusión. Me quedé mirando la pared. En discusión. Esas dos palabras me molestaron más de lo que esperaba. Porque yo no recordaba haber tenido ninguna discusión. Nadie me había preguntado nada. Nadie había hablado conmigo. Y, sin embargo, Richard seguía permitiendo que otras personas creyeran que el dinero de nuestra familia, o más exactamente, mi dinero, podía estar disponible. Lo que más me dolía no era la cantidad. Era darme cuenta de que, incluso después de todo lo ocurrido, Richard seguía hablando de recursos familiares antes de hablar conmigo. Técnicamente, supongo que eso fue bastante inteligente. Richard y yo sí habíamos hablado sobre mi dinero, aunque casi siempre eran conversaciones que comenzaban con frases como, ¿por qué hiciste eso? O ¿por qué tienes que? Pero en realidad, nada estaba disponible. Yo no había ofrecido ningún dinero. Y después de la terapia, Richard sabía perfectamente cuál era mi posición. Esa noche esperé hasta que terminamos de cenar. Entonces le pregunté, ¿te reuniste ayer con otro grupo de posibles inversionistas? Richard ni siquiera pareció sorprendido. No. Lo observé en silencio. Tal vez Laura se había equivocado con la fecha. Tal vez Carl también. Le estaba dando una oportunidad para explicarlo. Piénsalo bien antes de volver a contestarme. Esta vez Richard sí me miró. Maggie. ¿Te reuniste ayer con otro grupo para conseguir financiamiento? No. Lo extraño fue que no me enojé. No grité. No discutí. Simplemente algo dentro de mí se acomodó. La LLC me había asustado. El correo de Evan me había lastimado. Pero esto era diferente. Richard sabía que yo ya tenía suficiente información para hacerle esa pregunta. Menos de 24 horas antes había estado sentado a mi lado en la terapia y había admitido que debió preguntarme antes de hacer planes relacionados conmigo. Y ahora me estaba mintiendo directamente en la cara. 2 veces. Asentí lentamente. Está bien. Richard frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que estoy cansada. Me levanté y subí a la recámara. A la mañana siguiente,
después de que Richard salió de la casa, llamé a Laura. Necesito un abogado especializado en derecho familiar. Laura guardó silencio durante unos segundos. ¿Estás segura? No. Mi propia respuesta pareció sorprendernos a las dos. Después continué. Pero sí estoy segura de que no puedo seguir casada mientras espero estar completamente segura. Laura me dio el contacto de un abogado. Con asesoría legal, comencé el proceso para terminar mi matrimonio siguiendo las condiciones de nuestro acuerdo prenupcial. También autoricé el envío de notificaciones formales para dejar algo completamente claro. Ninguno de mis bienes separados estaba disponible para el proyecto de Dayton. Ni mi casa. Ni mis cuentas de inversión. Ni mis propiedades. Ni ningún otro bien que estuviera a mi nombre. Nada podía utilizarse como garantía, respaldo o apoyo financiero para el proyecto. No llamé a los inversionistas de Richard. No amenacé con destruir su negocio. No exigí que nadie lo castigara. Simplemente saqué mi nombre y mi dinero de una historia en la que nunca había aceptado participar. Unos días después, Carl volvió a enviarle a Laura otra presentación dirigida a los inversionistas. Richard y Evan estaban preparando lo que parecía ser su último gran intento de conseguir financiamiento, esta vez durante una comida privada en el centro de Columbus. La mayoría de las referencias a los recursos familiares habían desaparecido. La mayoría. Pero todavía quedaba una frase. La capacidad financiera de la familia proporciona protección adicional contra posibles pérdidas. La leí 3 veces. No podía creerlo. Incluso después de todo lo que había pasado, mi silencio todavía estaba siendo tratado como si fuera algo que Richard podía gastar. Como si mi dinero pudiera aparecer automáticamente cada vez que él necesitara resolver un problema. Tomé el teléfono y llamé a Laura. Quiero que eso se corrija. Te lo corregiremos. No. Miré nuevamente el documento. Quiero que lo escuchen directamente de mí. Por primera vez desde que Evan había llegado a mi casa con aquella carpeta, ya no me preguntaba qué iba a hacer Richard después. Yo sabía perfectamente qué iba a hacer yo. Laura no estaba muy convencida de mi idea. Entiendo por qué quieres estar presente, me dijo. Pero eso no significa que debas presentarte sin invitación en una reunión privada con inversionistas. No pensaba entrar tirando la puerta. Lo sé. Además, ni siquiera tengo unas botas adecuadas para hacer algo así. Laura ignoró mi comentario. Esa era una de las razones por las que confiaba en ella. En lugar de dejarme aparecer personalmente, contactó al abogado que representaba al grupo que estaba evaluando financiar el proyecto. Le explicó formalmente que yo rechazaba cualquier afirmación o insinuación de que mis bienes separados estuvieran disponibles para respaldar el proyecto de Dayton. Eso sí llamó su atención. Y, por primera vez, Richard ya no podía decir que simplemente había habido un malentendido. Para el lunes por la tarde, el grupo quería escuchar la aclaración directamente de mí, así que me invitaron a participar en una parte de la reunión. No fue precisamente la entrada dramática que quizá habría imaginado cuando tenía 30 años. Pero a los 57, ya había aprendido que muchas veces es más útil que te estén esperando a tratar de hacer una entrada espectacular. La reunión sería el miércoles a las 11:30 de la mañana, en una sala de conferencias de un hotel grande en el centro de Columbus. Laura me esperaba en el lobby. ¿Estás bien? Y me preguntó. No mucho. Me miró y sonrió ligeramente. Las personas que dicen que están bien antes de reuniones como esta normalmente no están prestando suficiente atención a lo que está pasando. Entramos. Había unas 20 personas en la sala. Había inversionistas, abogados, 2 representantes del banco, el socio de negocios de Richard, Carl Whitfield y Evan. Richard estaba de pie cerca de una pantalla donde aparecía uno de los diseños del proyecto de Dayton. En cuanto entré, me vio. Su expresión cambió de inmediato. Maggie. ¿Qué haces aquí? Miré la pantalla que tenía detrás. Arriba aparecía una frase. Estructura de capital. Casi me dio risa. Al parecer, yo también formaba parte de esa estructura de capital. Evan volteó a mirar a su padre. Richard bajó la voz.
¿Podemos hablar afuera? Laura respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Y después de la aclaración. Por eso también confiaba en ella. Nos sentamos al otro extremo de la mesa. Nadie gritó. Nadie amenazó a nadie. En la vida real, las habitaciones donde pueden perderse millones de dólares suelen ser sorprendentemente tranquilas. Uno de los representantes del banco, un hombre llamado Mark Ellison, abrió una carpeta. Señora Bennett, gracias por venir. Necesitamos aclarar un punto. Claro. Mark miró hacia Richard. Señor Bennett, según la información que recibimos anteriormente, entendimos que podrían existir recursos financieros adicionales de la familia en caso de que fueran necesarios. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que esa frase se interpretó de una manera más amplia de lo que pretendíamos. Mark no reaccionó. ¿Los bienes separados de su esposa están disponibles para respaldar esta operación? Richard me miró. Hemos estado hablando de varias posibilidades. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera suavizarla. Todos voltearon hacia mí. Mantuve la voz tranquila. Mis bienes separados no están disponibles para apoyar este proyecto. Richard se movió incómodo en su silla. Maggie, eso no es del todo. Es completamente cierto. Laura tocó ligeramente el borde de su carpeta, pero no intervino. Yo continué. Nunca he aceptado poner mi casa como garantía. Nunca he aceptado garantizar las deudas de este proyecto. Nunca he autorizado que mis cuentas de inversión o mis propiedades sean presentadas como respaldo financiero para Dayton. Mark miró directamente a Richard. Richard habló. Nadie está diciendo que exista un compromiso legal firmado. Que eso no fue lo que pregunté, respondió Mark. Carl se recargó en su silla. Casi podía imaginar a Denise en mi cabeza diciendo. Bueno, esto va muy bien. Richard intentó explicar nuevamente. Cuando hablamos de recursos familiares, nos referíamos a la estabilidad financiera general de la familia. Hizo una pausa. Maggie y yo estamos casados. Obviamente hemos hablado de... Evan lo interrumpió. Que esto es ridículo. Richard volteó hacia él. Evan, no. Papá, sí lo es. Evan me miró directamente. Estamos hablando de un proyecto de desarrollo completo. Hay contratistas, inversionistas, empleos y familias que dependen de esto. Y ella tiene dinero que le dejó su primer esposo y está sentada sobre él simplemente porque está enojada por unos papeles. Richard levantó la voz. Ya basta. Pero Evan no se detuvo. Ese era el problema de Evan. Era el tipo de persona que creía que la siguiente frase podía arreglar el desastre causado por la anterior. Casi nunca funcionaba. ¿De qué estamos discutiendo realmente? Preguntó. Miró alrededor de la mesa. Estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares. La sala quedó completamente en silencio. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Y por primera vez, pude ver en los rostros de todos que comenzaban a entender que había algo muy importante que Richard y Evan no sabían. Evan creía que yo tenía 5 o 6 millones. Richard quizá también había permitido que los demás pensaran lo mismo. Pero ninguno de ellos sabía cuánto dinero tenía realmente. Y yo estaba a punto de dejar eso completamente claro. Miré a Richard. Él se veía avergonzado, pero no sorprendido. Y en ese momento entendí algo importante. Richard nunca le había dicho a su hijo cuánto dinero tenía realmente. Tal vez ni siquiera él conocía la cantidad exacta. Nuestro acuerdo prenupcial dejaba claro que yo tenía una cantidad considerable de bienes separados, pero mis finanzas no se habían quedado congeladas el día que firmamos ese documento. Las inversiones habían crecido. Algunas propiedades habían aumentado de valor. Había cuentas que se habían unido y otras que habían cambiado. Yo nunca le había estado enviando a Richard un reporte trimestral de mi patrimonio. Y, por lo visto, Evan había construido todo su plan basándose en una simple suposición. Tenía la mano alrededor del vaso de agua que estaba frente a mí. Me di cuenta de que lo estaba apretando tan fuerte que me dolían los dedos,
así que lo solté y dejé el vaso sobre la mesa. Entonces hablé. Actualmente, mis bienes separados valen un poco más de $43 millones. Nadie se movió. Evan parpadeó. ¿43 millones? Sí. Me miró fijamente. ¿Tienes $43 millones? La cantidad no cambió en los últimos 6 segundos, Evan. Alguien sentado al otro extremo de la mesa tosió y se cubrió la boca con la mano. Carl bajó la mirada, pero alcancé a ver que estaba sonriendo. Yo no había querido hacer un comentario gracioso. Bueno, quizá un poquito. Richard no sonrió. Me miró de una manera que nunca antes había visto. Nunca me dijiste que tenías esa cantidad. Lo miré. Esta reunión no se trata de lo que yo te conté o dejé de contarte. 43 millones. Mark intervino. Señor Bennett, para ser exactos, la cantidad de dinero no es nuestra principal preocupación. Y eso era lo extraño. La cifra sonaba enorme dentro de aquella sala. Pero el dinero no era realmente el problema. El verdadero problema era saber si Richard había estado presentando ante otras personas la posibilidad de utilizar dinero al que él no tenía ningún derecho. Laura tomó la palabra. Explicó que yo estaba ahí únicamente para dejar clara mi posición y corregir cualquier insinuación de que mis bienes personales estuvieran disponibles como respaldo adicional para el proyecto. Entonces salió a relucir el correo. Carl ya había entregado la conversación correspondiente como parte de su disputa relacionada con la información financiera que se había presentado sobre el proyecto. Mark miró la copia que tenía frente a él. Yo no necesitaba verla. Ya conocía las palabras. Empieza con la casa. Después leyó la respuesta de Richard. Ella confía en mí. No presiones demasiado. Richard se inclinó hacia adelante. Esa conversación se está sacando completamente de contexto. Carl finalmente habló. ¿Qué contexto podría hacer que eso sonara mejor? Richard lo miró. Evan estaba hablando de cómo integrar nuestras finanzas después del matrimonio. Evan intervino inmediatamente. Exactamente. Lo miré. ¿Y esa integración empezaba con mi casa? Evan abrió la boca. No dijo nada. Por una vez, no encontró una segunda frase para tratar de arreglar la primera. Richard volvió a hablar. La LLC nunca llegó a recibir la propiedad de Maggie. Porque yo nunca la firmé, respondí. Richard bajó la mirada. Y entonces quedó claro para todos en aquella sala que la diferencia entre lo que pensaban hacer y lo que yo había autorizado era enorme. Ellos habían planeado. Yo simplemente nunca había dado mi consentimiento. Y ahora todos los inversionistas podían verlo. Eso era verdad. Richard explicó que ningún banco había recibido una garantía firmada por mí. También era cierto. Laura no discutió esos hechos. Yo tampoco. Los inversionistas no estaban tratando de decidir si Richard había cometido un delito. Lo que querían saber era algo mucho más sencillo, si podían confiar en la manera en que él había presentado el supuesto respaldo financiero del proyecto. Una de las inversionistas, una mujer de cabello canoso que no había dicho una sola palabra durante toda la mañana, cerró su carpeta. Y quiero que nuestra participación quede suspendida hasta que terminemos de revisar toda la información. Otro inversionista asintió. Mark habló después. El grupo que está considerando el financiamiento necesitará documentos actualizados y una revisión más completa antes de tomar cualquier decisión. Nadie golpeó la mesa. Nadie anunció que Richard Bennett estaba arruinado. Nadie gritó. Simplemente cambió el ambiente. La gente dejó de mirar a Richard como el hombre que había llegado con una solución. Ahora lo miraban como alguien cuyos números necesitaban ser revisados con mucho cuidado. Si alguna vez has trabajado en negocios, sabes lo caro que puede resultar ese cambio. Me levanté. Laura se levantó conmigo. Richard nos siguió hasta el pasillo. Maggie. Seguí caminando hasta que estuvimos suficientemente lejos de la puerta de la sala de conferencias. Entonces me detuve y volteé. Richard se veía cansado. De alguna manera,
también parecía más viejo. ¿Por qué nunca me dijiste? Se quedó callado un momento. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías 43 millones? Lo miré. Tú sabías que tenía dinero. Pero no sabía que tenías tanto. ¿Y eso habría hecho que te comportaras mejor? Richard no respondió. No estaba haciendo una pregunta por decir algo. Realmente quería saberlo. No lo sé, respondió finalmente. Por lo menos, esa vez fue sincero. Miró hacia la sala de conferencias y después volvió a verme. Si hubiera ido contigo antes de todo esto, si simplemente te hubiera dicho que Dayton estaba en problemas y te hubiera pedido ayuda, ¿lo habrías hecho? Era exactamente la pregunta que yo misma me había hecho durante los últimos días. Podría haber mentido. Y probablemente me habría hecho sentir bien durante unos 5 segundos. Pero decidí decir la verdad. Probablemente. La expresión de Richard cambió. Habría querido ciertas garantías. Habría pedido que Laura revisara todo. No le habría dado a Evan un cheque en blanco. Hice una pausa. Pero sí. Probablemente te habría ayudado. Richard bajó la mirada. Entonces le dije en voz baja. Esa es la parte que yo no puedo arreglar por ti. Me di la vuelta y caminé hacia los elevadores. En ese momento, Evan salió de la sala de conferencias detrás de nosotros. Ya no parecía enojado. De hecho, eso casi hacía que se viera más joven. ¿De entonces, qué va a pasar con nosotros ahora? Richard cerró los ojos. Yo miré a Evan. No lo sé. Evan me observó durante unos segundos. Después dijo. Todavía podrías ayudarnos. Ahí estaba otra vez. Ni un lo siento. Ni un nos equivocamos. Ni siquiera un perdón por haberte hecho esto. Solo. Todavía podrías ayudarnos. Presioné el botón del elevador. Evan, eso es lo que pasa cuando tu plan de respaldo termina siendo una persona. Las puertas se abrieron. Laura y yo entramos. Me mantuve firme hasta que las puertas se cerraron. En cuanto estuvimos solas, me agarré del pasamanos que estaba junto a la pared. Me temblaban las manos. Laura no dijo nada. No me dijo que había sido valiente. No me dijo que había ganado. Simplemente permaneció a mi lado mientras el elevador bajaba los 18 pisos. Y se lo agradecí. Porque yo no me sentía victoriosa. Sentía que acababa de ver cómo terminaba un matrimonio dentro de una sala de conferencias llena de desconocidos. Y aunque terminar algo puede ser la decisión correcta, eso no significa que se sienta como una victoria. El proyecto de Dayton tampoco se vino abajo aquella misma tarde. Richard no perdió todo antes de la hora de la cena. A Evan nadie lo sacó del edificio cargando una caja de cartón con sus cosas. Las consecuencias reales casi nunca llegan tan rápido. Durante los meses siguientes, el proyecto fue reorganizado. Richard y sus socios tuvieron que aceptar una supervisión mucho más estricta. Vendieron parte de su participación para conseguir liquidez y aceptaron condiciones que, un año antes, probablemente se habrían burlado de ellas. Pero el proyecto sobrevivió. Y Richard también. Lo que no sobrevivió fue la idea de que podía tomar decisiones sobre mi dinero sin preguntarme. Esa fue la verdadera diferencia. Ya no podía hablar de mis bienes como si fueran automáticamente parte de sus planes. Ya no podía contar con mi silencio. Y, sobre todo, ya no podía confundir estar casado conmigo con tener derechos sobre lo que era mío. Richard sufrió una pérdida bastante fuerte. No quedó arruinado, pero sí fue una pérdida que le dolió. Evan terminó saliéndose por completo del proyecto. Lo último que supe fue que consiguió un trabajo con sueldo fijo en otra empresa de desarrollo en Cincinnati. Cuando Denise se enteró, me llamó. Entonces, Evan ahora tiene jefe, dijo. Sí. Y, por lo visto, ese jefe no es su papá. Denise se quedó callada unos segundos. Pobre jefe. Me dio risa. No debería haberme reído, pero lo hice. Mi divorcio con Richard fue mucho menos divertido.
El acuerdo prenupcial hizo exactamente lo que debe hacer un buen acuerdo de ese tipo. No castigó a nadie. No favoreció a nadie. Simplemente dejó claro que pertenecía a cada uno. Mis bienes separados siguieron siendo míos. Los bienes de Richard siguieron siendo de él. No hubo un acuerdo de $20 millones. No hubo una sala llena de personas sorprendidas. Tampoco hubo un juez inclinándose desde su estrado para darle a Richard un discurso sobre cómo debía respetar a las mujeres. La mayor parte del proceso consistió en correos electrónicos, documentos, llamadas y firmas. Una tarde pasé 45 minutos hablando sobre cómo dividir 2 juegos de muebles para el patio. Así es el divorcio. Puedes tener $43 millones en bienes y aún así terminar discutiendo quién compró los cojines de exterior. Richard se mudó antes de que todo terminara legalmente. La primera noche después de que se llevó su última ropa, caminé por toda la casa apagando las luces. Cuando llegué al cuarto de invitados, me detuve. Sus lentes para leer estaban sobre la mesa de noche. Eran los baratos que usaba por las noches. Los tomé. Y durante un segundo, por una razón bastante tonta, estuve a punto de llamarlo. No porque quisiera que regresara. Simplemente sabía que iba a necesitar esos lentes. Ese es el problema cuando amas a alguien. Tus costumbres no reciben una notificación legal cuando el matrimonio termina. A la mañana siguiente puse los lentes en un sobreacolchado y los mandé a su oficina. No escribí ninguna nota. Unos 3 meses después, recibí un sobre. Reconocí inmediatamente la letra de Richard. Lo dejé sobre la barra de la cocina hasta después de cenar. Entonces finalmente lo abrí. Era una carta de 4 páginas. Richard no me pidió que regresara. Eso me sorprendió. Tampoco culpó a Evan. Eso me sorprendió todavía más. Richard escribió que había pasado semanas tratando de entender exactamente en qué momento había cruzado la línea. Dijo que me había amado cuando me pidió matrimonio. Yo le creía. También sabía perfectamente que él entendía que yo tenía una situación económica estable. Nuestro acuerdo prenupcial había dejado eso bastante claro. Pero cuando el proyecto de Dayton comenzó a tener problemas, algo cambió en su manera de pensar. Al principio había pensado: Maggie podría ayudarme. Después: Maggie debería ayudarme. Y finalmente: Maggie me va a ayudar. Cuando Evan sugirió comenzar por mi casa, Richard ya se había convencido de que el problema no era si yo quería ayudarlo. Para entonces, el problema para él era cómo hacer que yo me sintiera lo suficientemente cómoda como para aceptar. Leí varias veces una frase de aquella carta. Decía: convertí tu seguridad en mi plan de emergencia. Esa frase probablemente fue lo más cercano que Richard llegó a estar de entender lo que había hecho. Yo doblé la carta y la volví a guardar dentro del sobre. No le respondí. No porque lo odiara. Tampoco porque quisiera castigarlo. Simplemente había llegado a entender que algunas cosas pueden perdonarse, pero eso no significa que tengas que volver a confiar de la misma manera. Y yo ya no podía volver a mirar nuestro matrimonio como antes. Richard había tomado algo que yo había construido durante toda mi vida y lo había convertido, sin mi permiso, en una solución para un problema que él mismo debía haberme contado. Eso cambió todo. No necesitaba recuperar mi dinero. Nunca había estado en peligro de perderlo. Lo que necesitaba recuperar era algo mucho más difícil. La tranquilidad de saber que las personas que amo no están calculando cuánto pueden sacar de mi vida cuando las cosas se ponen difíciles. Y después de todo lo ocurrido, eso era algo que ya no estaba dispuesta a negociar. Para entonces, ya no lo odiaba. Y esa es otra cosa que nadie te dice. A veces es mucho más fácil cuando la persona que te lastimó resulta ser una persona terrible desde el principio. Pero Richard no era así. Podía ser generoso, divertido y paciente. Estuvo a mi lado durante el aniversario de la muerte de Thomas y nunca se mostró incómodo ni celoso por estar hablando de un hombre que ya había fallecido. Sabía exactamente cómo me gustaba el café. Siempre recordaba que odiaba el cilantro. Y aún así, me traicionó. Una persona puede amarte y al mismo tiempo actuar de manera egoísta.
Las dos cosas pueden ser ciertas. Aceptar eso fue mucho más difícil que decidir quién se quedaría con los muebles del patio. Durante un tiempo, comencé a tener mucho más cuidado con el dinero, y no me gustaba sentirme así. Cada vez que alguien mencionaba una inversión, un préstamo para una organización benéfica o incluso una cena demasiado cara, me daba cuenta de que inmediatamente me ponía a la defensiva. Después, una tarde, Denise y yo estábamos revisando unos documentos de un fondo de becas que Thomas y yo habíamos creado muchos años atrás. Era un programa pequeño. Originalmente lo habíamos creado para ayudar a los hijos de nuestros empleados. Estaba leyendo la solicitud de una mujer de 52 años que había pasado casi 20 años cuidando primero a sus hijos y después a su madre. Ahora quería estudiar para convertirse en terapeuta respiratoria. Leí su solicitud 2 veces. Después llamé al administrador del programa. Durante los meses siguientes, amplié el programa. No hice nada exagerado. No regalé la mitad de mi patrimonio solamente para demostrar algo. Simplemente ampliamos los requisitos para incluir a mujeres mayores de 45 años que estuvieran regresando a un colegio comunitario para obtener una certificación o aprendiendo un oficio después de pasar años criando hijos, cuidando a familiares o reconstruyendo sus vidas después de perder a su esposo. También aparté dinero para otorgar ayudas de emergencia a familias relacionadas con la antigua empresa de Thomas. Cuando se lo conté a Denise, se quedó mirándome desde el otro lado de la mesa durante el almuerzo. A ver si entendí bien. Eso normalmente me preocupa. Pasaste meses tratando de mantener a la gente alejada de tu dinero. Sí. Y ahora estás regalando una parte. Sí. Denise señaló hacia mí con el tenedor. Explícame. Sonreí. Hay una diferencia entre abrir tu mano porque tú quieres y que alguien meta la mano en tu bolsillo sin permiso. Denise dejó de masticar. Después asintió. Y eso está muy bien. Hizo una pausa. Deberías ponerlo en una taza de café. Y luego me cobrarías $18 por ella. 22. La miré sorprendida. ¿22? Es para recaudar fondos. Fue la primera vez en meses que pude reírme sobre el dinero sin sentir algo amargo por dentro. En lo que habría sido nuestro aniversario número 34 de bodas, manejé hasta el cementerio donde estaba enterrado Thomas. No llevé la carta de Richard. Tampoco preparé ningún discurso. Simplemente me quedé ahí durante un rato. Thomas solía decir algo cuando nuestro negocio todavía era pequeño y las cosas salían mal. Fíjate en lo que hace la gente cuando cree que la necesitas. En aquel entonces hablaba de proveedores, bancos y clientes. Pero mientras estaba frente a su tumba esa tarde, entendí que mi segundo matrimonio me había enseñado la otra mitad de esa lección. Fíjate en lo que hace la gente cuando cree que necesita algo de ti. Thomas no solo me dejó dinero. Durante 32 años aprendimos juntos lo que el dinero podía y no podía hacer dentro de un matrimonio. Discutimos por dinero. Tomamos riesgos. Ahorramos. Perdimos parte de lo que teníamos. Después volvimos a ganar más. Pero ninguno de los dos trató jamás el consentimiento del otro como si fuera una molestia. Esa era la verdadera diferencia. Unas semanas después de que mi divorcio quedó oficialmente terminado, pasé por una pequeña cafetería a las afueras de Columbus. Era sábado por la mañana. Me senté junto a la ventana. Pedí café, 2 huevos y pan tostado. Y también pedí un periódico de verdad, porque tengo 57 años y me niego a disculparme por ciertas cosas. Estaba a la mitad de la sección local cuando la mesera se acercó con la cafetera. ¿Le sirvo más? Sí, por favor. Me llenó la taza. Después tomó el juego de cubiertos que estaba colocado frente al asiento vacío. ¿Solo una persona hoy? Miré la silla vacía. Hubo un tiempo, después de la muerte de Thomas, en que una pregunta así me habría acompañado hasta mi casa. Después llegó Richard y pensé que tener a alguien sentado en esa silla significaba que había dejado atrás aquella soledad. Ahora sabía que no era así. Sonreí. Solo yo. La mesera tomó los cubiertos adicionales y siguió con su trabajo. Yo regresé a mi periódico.
Y por primera vez en muchísimo tiempo, la palabra solo no me hizo sentir que faltaba algo. Me hizo sentir que era suficiente. Durante mucho tiempo pensé que confiar en alguien significaba no tener secretos. Ya no pienso así. Para mí, confiar significa saber que cuando alguien descubre lo que tienes, no empieza inmediatamente a calcular qué parte debería pertenecerle. Richard perdió mucho más que el acceso a mi dinero. Perdió a la mujer que probablemente lo habría ayudado si simplemente hubiera tratado a esa mujer como su esposa y le hubiera hablado con honestidad. Y yo también aprendí algo. Protegerte no significa que te hayas vuelto fría. Poner límites no significa que hayas dejado de ser generosa. La generosidad solo tiene verdadero valor cuando nace de tu propia decisión. Porque abrir la mano porque tú quieres es muy diferente a que alguien crea que tiene derecho a meter la mano en tu bolsillo. Y después de todo lo que pasó, finalmente entendí que mis bienes podían estar protegidos sin que mi corazón tuviera que cerrarse. Podía seguir ayudando a los demás. Podía seguir confiando. Podía seguir siendo generosa. Pero ahora sabía que esas cosas serían decisiones mías. No obligaciones. No favores exigidos. Y nunca más permitiría que alguien confundiera mi bondad con permiso para tomar lo que me pertenecía.